Siempre habla con la razón y la experiencia que lo caracteriza. Presentamos Nicolás Lucar en Exitosa. Buenos días a los que recién se unen a la programación de Exitosa. Estamos en el 95.5 de la FM en Lima, en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Estamos en vivo en el internet, estamos también en televisión, en prácticamente todas las señales de cable del Perú, incluyendo Movistar. Estamos en Canal 11 de Movistar, pasen la voz. Tenemos que lamentar el fallecimiento ayer al borde de la medianoche de don Augusto Polo Campos, sin ninguna duda el compositor de música criolla más importante del país. Un hombre que ha dejado huella, que recordaremos además en relación a momentos importantes, creo que de la vida de todos los peruanos, porque sus composiciones han acompañado nuestras alegrías y nuestras tristezas. Y tal vez el fútbol, que es una tremenda pasión en el Perú, va a ser parte de esto, ¿no? Y como decía esta mañana Marco Polo, su hijo, Augusto Polo Campos ha como escrito el himno nacional moderno, ¿no? Que tiene que ver con el fútbol peruano, ¿no? Y yo creo que por eso permanecerá siempre en nuestros recuerdos y en nuestros corazones. Un personaje extraordinario, Augusto Polo Campos. La gente, no, él ha fallecido a los 85 años y muy poca gente sabe que él al comienzo de su vida adulta fue policía por más de 10 años. Pero estamos en la línea, me dicen, señora Magariño, con Marco Polo. Qué bueno habernos logrado comunicar, Marco Polo, y transmitirte desde acá el más sentido pésame de toda la gente que trabaja en Exitosa, y el pésame que tú, como dijiste esta mañana, has recibido durante toda la madrugada del Perú entero, porque el país entero admiraba y quería a tu padre, Marco Polo. Buenos días, ¿qué tal, señor Lucar? Te agradezco en primer lugar la oportunidad de poder hablar mediante usted con la gente, con el pueblo peruano que tanto quiere a mi papá. Nosotros estamos como familia muy, muy tranquilos. El orgullo está por sobre nuestro dolor y eso nos deja muy tranquilos de saber que hemos tenido un padre que ha sido un gran padre en primer término, un gran hombre, porque fue un gran compañero para con sus colegas, y un genio que unió al Perú con sus canciones. Es increíble lo que él ha hecho como patriota. Él ha amalgamado razas distintas, credos distintos en una sola canción. Y eso no lo hace cualquier persona. En cualquier parte del mundo es muy difícil que haya un Augusto Polo Campos en otra parte del mundo. Puede haber un compositor que tenga una canción muy bonita, pero no en cualquier parte del mundo hay un compositor que compone canciones que la gente las prefiere por sobre su propio himno nacional. Y eso lo logró mi padre. Eso es verdad, Marco, porque tú decías en la mañana que tu padre de alguna manera se equiparaba a los compositores del himno nacional porque sus canciones son como himnos. Y eso, ¿sabes dónde te das cuenta? Cuando estás afuera. Hay más de 3 millones de peruanos que se han ido y cuando quieren reencontrarse, ¿no? Cantan las canciones de Polo Campos, ¿no? Exacto, exacto. Pero si lo quieres comprobar adentro, yo te lo puedo comprobar en un segundo. Cántame la cuarta estrofa del himno nacional. ¿Te la sabes? Claro, pero me pides que te cante qué cosa, la que, ¿no? Claro, ¿me entiendes? No todos los peruanos se saben. ¿De dónde? Pero escúchame, Marco, ¿de dónde le salía a tu padre
esa poesía que tenía en la cabeza. ¡Qué bárbaro! Del amor a su patria, del amor que le inculcó. Y ahora quiero aprovechar, ahora que es el momento de cerrar pozas, hay un tema con una canción de mi padre que nunca se aclaró. Mi padre fue muy criticado por su primera canción a Perú, que se llama Perú. Claro. Por la R del rifle. Yo quiero decirle... La U de la Unión. Sí, pero lo criticaron mucho por la R del rifle, por el tema del gobierno militar y eso, ¿no? Especularon que lo había hecho como un pasamanos para el gobierno de turno. Y la gran verdad, y que la gente no conoce, nadie se molestó en preguntar, es que el padre de mi padre era militar. Y mi padre, en honor a su padre, puso la R del rifle. Ese es el origen, ¿no? No era una sobada a los militares, porque además tu padre sobón no era, ¿no? No necesitaba hacerlo. No necesitaba hacerlo. Al contrario, él también fue el creador y libretista de un personaje que en comedia criticaba a todos los gobiernos de turno, que fue Camotillo el Titerillo. Camotillo. Exactamente. Camotillo fue un fenómeno. Eso es otra parte de la historia de tu padre que la gente, sobre todo la gente joven, no conoce, ¿no? Exactamente. Que detrás de esa magia, bueno, don Tulio Lozo es un maestro, ¿no es cierto? Pero esos guiones, todo era de papá, ¿no? Todo era de papá, sí. Y era así con fierro y, como se dice ahora, caiga quien caiga, no se casaba con nadie, ¿no? Exactamente, no se casaba con nadie. Y eso nos llena a nosotros de orgullo, como le digo a Nicolás, nosotros estamos tranquilos, en paz, porque eso es lo que quería papá. Eso es lo que quería tu padre. Ahora, a mí me ha conmovido sinceramente que hayan podido estar ustedes 7 junto con él y que, como tú has dicho, se ha ido en paz, ¿no es cierto? Él sabía que era inexorable lo que venía, ¿no es cierto? Él sabía que su tiempo se había terminado. De alguna forma sí. Pero la fe, las fuerzas, nunca las perdió tampoco. Ahora, Marco, de todo lo que ha hecho tu padre, ¿qué es lo que te llevas tú en el corazón? ¿Cuál es de todo lo que escribió tu padre? De todo lo que escribió ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más tienes presente? Obviamente, cuando yo era mi guitarra, Contigo Perú, y el poema Mi Frontera. Creo que cualquier peruano o cualquier persona que es del ejército peruano ha escuchado esa décima y han ido a luchar y a batallar con una moral bien alta. Eso es lo que a mí particularmente me llena de orgullo. Lo que más me gusta de mi papá es otra cosa, otras canciones, que pueden ser Cariño Ausente, El Último Brindis, Cariño Bonito, pero lo que más me llena de orgullo son esas 3 canciones que te dije y su escuela que hasta el día de hoy funciona. Ahora, lo de Cuando llora mi guitarra es pura poesía. Mira, yo sin darme cuenta ahora, Marco, venía hacia la radio y pensaba en tu padre y me acordaba de la letra de Cuando llora mi guitarra. ¡Qué bárbaro! Sí, qué bárbaro. Es una obra maestra. Es una obra maestra. Pero además es de alguna manera lo que él ha vivido, ¿no es cierto? Los momentos, porque ha tenido una vida muy intensa tu padre, ¿no? Y eso está ahí, ¿no es cierto? Eso está ahí. Exactamente. Eso, bueno, esa canción es un tributo a mi abuela, pero que mi papá se inspiró cuando vio un contrapunto de guitarras entre Óscar Avilés y el primer guitarra de Los Panchos, más Rafael Amaranto y otros guitarristas. Se inspiró e hizo esa canción, pero en esencia está dedicada a mi abuela, que le cantaba con la guitarra cuando él era niño. Qué increíble. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Qué bárbaro, ¿no? ¿De dónde le salían esas cosas? ¿Qué tipo realmente? ¿Qué tipo? No, yo escuchaba el otro día una anécdota de un reportaje que creo que le hizo Fernando Díaz, que le hizo realmente un reportaje extraordinario a tu padre, porque fue revelador de quién era como persona. Y una vez tuvo uno de esos incidentes intensos de su vida privada y terminó con una ceja golpeada.
y lo único que le salió es, mira lo que me has hecho, se me han caído 2 valses, decía. Sí, esa es una anécdota que siempre nos reímos. Me han caído 2 valses. Eso es algo que siempre recordamos. Muchas cosas, muchas anécdotas de él. Marco, estamos en la línea, si te quedas unos minutitos más con nosotros. Lo que pasa, Nicolás, es que estoy ya full por mil cosas yo te entiendo, y te agradezco infinitamente, Marco, el que hayas tenido la gentileza de atendernos. Y te transmito el sentimiento que creo tenemos todos los peruanos. O sea, como tú dices, ¿no? Tú dices, tenemos una mezcla de dolor, pero que es cubierta por el orgullo, ¿no? Nosotros tenemos un sentimiento de pena porque se fue Augusto Polo Campos, pero tenemos un enorme agradecimiento a este hombre que hizo algo por nuestra música y por nosotros mismos. Porque yo creo que uno de nuestros grandes problemas es que no nos queremos, ¿no? Y la música de Augusto Polo Campos nos hace querernos a nosotros mismos. Yo creo que eso es el extraordinario valor de la herencia de tu padre, que vivirá por siempre. Muchas gracias, Marco. Sin antes pedirte un favor. El que quieras. Por favor, coloca el poema Mi Frontera. Por supuesto. ¿Podemos? Te pido de gran favor. ¿Okay? Vamos. Por supuesto que sí. ¿Okay? Por supuesto. Que Dios te bendiga, que bendiga a todo el público y que mil gracias por el cariño que le dan a mi padre. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido Marco Polo, el hijo de Augusto Polo Campos, que de alguna manera se ha convertido en el vocero de la familia de don Augusto Polo Campos en estos momentos tan difíciles. Estamos en la línea con Bartola, una de las intérpretes de la música y de la poesía de Augusto Polo Campos. Bartola, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días, Nicolás, ¿cómo está usted? Nosotros, todos los criollos y todos los peruanos, sumamente consternados con esta noticia y con esta tristeza, pena no, tenemos una inmensa tristeza de no tener físicamente a Augusto. Augusto, que antes de esta partida ya era una leyenda, hoy día se va a saber de la inmensidad de su producción, de su musa, de su lira, de todo lo que ha dado por este Perú, porque cada gota de sangre de Augusto Polo Campos amaba al Perú, vibraba por el Perú, y creo que, como él dice, desde la concepción hasta ayer que se fue a los brazos de Cristo, amó al Perú con toda su alma. Ahora, ¿cuál cree usted, Bartola, que ha sido el aporte de Augusto Polo Campos a la música criolla? Yo en algún momento se molestaron mucho alguna gente ligada a la música criolla. Yo le decía, la música criolla está agonizando porque falta que se renueve, que se convoque, que se haga lo que de alguna manera Augusto Polo Campos hizo, ¿no es cierto? Que no es solamente recordar lo que hizo Pinglo, ¿no? Sino contar lo que estamos viviendo hoy a través de la música criolla, ¿no? Dígame usted, Nicolás, mucha gente, y yo del 70 empiezo a cantar y en el 71, con 16 años, conozco a Augusto. Ayer estuve en la clínica y fue a despedirme porque nos dijeron que teníamos que despedirnos, y no a despedirme, sino a agradecerle todo lo que hizo y sigue haciendo por mí, porque lo que soy como artista, con lo profesional y todo lo que puedo darle al público, lo aprendí de Augusto. Augusto sostuvo esta carrera durante algunos años para después dejarme caminar sola y desprender sola. Yo para Augusto no tengo más que agradecimiento de parte de mi familia, de mis padres, a quien pude darle lo que nunca pensé, porque de mí me hizo una artista segura, una artista que en ese tiempo, en el 70, también decían que la música moría. Augusto no solamente ha compuesto, Augusto siempre ha tenido escuela de niños a los que le ha enseñado a cantar y a amar lo nuestro, hasta ahora. ¿Cómo se llamaba el programa? Lo mejor de la música peruana, era lo mejor de la música criolla. Recuerda usted, Bartola, que era un espacio extraordinario para promover lo nuestro, ¿no? Danzas y canciones del Perú. Claro. Dirigió Augusto Polo Campos por muchos años, ha sido el mejor espacio musical. ¿Verdad, no? Danzas y canciones del Perú. Finalmente hecho, producido por ¿Por qué no tenemos más de eso, Bartola? Dígame usted. ¿Por qué no tenemos más de eso?
porque Lucas, ¿cómo le digo? A nosotros a los criollos o a los que hacemos música tradicional peruana que pertenece a parte a nuestra cultura inmaterial, en muchos lados se nos ha cerrado la puerta. Cuando Augusto Polo Campos producía, y estaba Mario Cabañaro y estaba Manuel Acosta Ojeda, grande de los bardos peruanos, teníamos Viva Mi Pueblo, teníamos Feliz Domingo, teníamos Noche de Gala Peruana, teníamos Danzas y Canciones del Perú, y 5, 4, 2, 9, todos se unían por este proyecto que se llamaba Peruanidad. Hoy día tenemos en la lucha fuertísima al Canal 7 con un solo programa. Entonces ya toda esa lucha de los grandes ya no la podemos sostener los 4 o 5 que quedamos. Necesitamos que usted, señor, usted, Nicolás, y que toda la gente que tiene el poder de la comunicación, que son pues líderes de comunicación, nos den un momentito, no solo hoy que Augusto se va, no solo hoy que este gigante se va, no solo hoy que Augusto nos deja. Necesitamos que promovamos nuestra cultura inmaterial con fe, con amor, como lo ha hecho él toda su vida, que él sea un ejemplo a seguir para nosotros, sin egoísmo, porque usted dijo algo antes, hace un momento, que a nosotros pero no nos falta amarnos. Eso es verdad, y eso yo creo que es lo que felizmente nos deja como herencia Augusto Polo Campos. Yo le agradezco muchísimo, Bartola, por atendernos esta mañana, muy gentil. Mis respetos por su arte. Muchas gracias. Y mi gratitud, que todo el Perú y todo el mundo sepa a Augusto Polo Campos, que muchos lo conocieron como compositor, muy pocos como ser humano, y es un ser humano maravilloso, Nicolás, maravilloso. Ojalá hubiera mucha gente que hablara de lo humano que podía ser Augusto Polo Campos, de ese hombre que a usted en la calle va a ver que hay mucha gente que dice, dale las gracias a Augusto, porque yo sé por qué les digo, siempre porque Augusto ha hecho un favor, ha hecho algo grande, porque esa era su alma, demasiado buena. Gracias. Muchas gracias a usted, Bartola. Bueno, estamos en un día, no sé, los sentimientos son encontrados, como decía su hijo Marco Polo, ¿no? Tienen un profundo dolor, pero por el otro lado tienen un enorme orgullo, porque es un momento en que no solamente pueden mirar hacia atrás y ver todo lo que ha hecho su padre, sino además recibir los sentimientos increíbles y el calor y el afecto de la gente del Perú por este hombre que es una parte simplemente poderosísima de nuestra cultura e, insisto, de nuestra autoestima. Vamos a ir a la pausa, vamos a regresar con la congresista Marisa Glave, que finalmente hemos logrado que esté en los estudios de Exitosa. Muchas gracias por estar acá, Marisa. Con ella volvemos tras la pausa. Esto es Exitosa. Regresamos. Ya regresamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Exitosa Noticias. Radio La Calle, primera en bolero, salsa y criollismo. ¿Qué te vas a equivocar? Escucha La Calle. Radio La Calle 96.1. Exitosa te mantiene informado las 24 horas del día. Los acontecimientos más resaltantes del Perú y el mundo, analizados por el mejor staff de periodistas: Nicolás Lucar, Philip Butters, Manuel Rosa, Gonzalo Núñez, Carlos Alberto Navarro. Exitosa te informa con la verdad. Escuchen, Nasqueño, lo que voy a decir. Escuchen, Nasqueño, lo que voy a decir. Este es el grupo Giza, hijo
450 kilómetros al sur de Lima, se puede divisar el Valle de Nazca. Nazca, ciudad próspera, activa, turística, misteriosa y llena de contrastes. La ciudad del eterno verano. Líneas de Nazca, enormes geoglifos, ciudadela de Cahuachi. Tú también puedes tener un departamento en Asia. ¿Por qué no? Condominio Resort Asia Soleil, kilómetro 97.6 de la Panamericana Sur, a solo 3 cuadras del Boulevard de Asia. Departamentos flat y duplex desde $87,900 que tú puedes pagar con un financiamiento directo y de acuerdo a tus posibilidades. Ven y disfruta de nuestra piscina con un cóctel de bienvenida. Reserva tu cita llamando al 383-6863, 383-6863 o al 933-320335. Repito, 933-320335. Atendemos de miércoles a domingo. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Lucía Arteaga nos tiene información de último minuto desde Trujillo, donde está ocurriendo en este momento un incendio. Adelante, por favor. Gracias, Nicolás. Te comento, sí, efectivamente, el emporio comercial Albarracín está ardiendo en llamas desde hace ya varios minutos. Esto es un caos. Nosotros nos encontramos en la intersección de la avenida de Los Incas con Eguren, donde aquí justamente el incendio, bueno, habría ocurrido en una tienda de abarrotes y donde habría gran cantidad de material inflamable. Entonces, nos han pedido que tengan gran cantidad de material inflamable y por ese motivo es que se habría ocurrido el incendio. Hay rumores de que habría 4 personas fallecidas, pero aún esto no está confirmado. La policía está presente en ese lugar, patrulleros inteligentes. Hasta el momento no se logra controlar el incendio, Nicolás, que está desde hace ya más de media hora en el centro comercial Albarracín. Los agentes de seguridad ciudadana están tratando de controlar a toda la población que en estos momentos está ahorita grabando con sus teléfonos celulares lo que ocurre. El humo se puede ver a lo lejos, a varias cuadras de ese lugar. Los bomberos en estos momentos están tratando de controlar esta situación. Han venido cisternas del Sedalí, pues no se dan abasto. Además, la potencia con la que están arrojando el agua en estos momentos para apagar el fuego no es tan fuerte, así que están pidiendo refuerzos. Personal de defensa civil también se encuentra en esta situación y el caos se ha apoderado de muchos comerciantes. Así lo hemos visto corriendo justamente porque les han avisado que algunos de sus locales también han sido los afectados a raíz de este incendio que ha ocurrido en horas de la mañana. Todavía no se tiene confirmado, pero hay rumores de que habría 4 personas fallecidas, Nicolás, y es lo que viene ocurriendo hasta el momento con respecto a este incendio en el interior del centro comercial Albarracín. Adelante, Nicolás. No, muchas gracias por la información. Vamos a seguir con este tema más adelante. Ojalá que no sea cierto esto de que hay personas fallecidas, pero como les dije, vamos a confirmar esta información más adelante. Y como ya lo anunciamos, está con nosotros la congresista de Nuevo Perú, Marisa Glave. Bienvenida, Marisa. Buenos días, Nicolás. Yo primero quisiera mandar un saludo a la familia de Augusto Polo Campos. Así como cantó y lloró su guitarra, hoy día el Perú lo canta y lo llora. Hasta siempre, maestro. Creo que es importante un día como hoy, que es 18 de enero, y sería importante, Nicolás, recordar que es el Día de Lima y que es el día del nacimiento del gran José María Arguedas también. Y que, bueno, a veces nosotros nos olvidamos en un día como hoy que tenemos que tratar de entender la diversidad del Perú reflejado en Lima metropolitana. Augusto Polo Campos, que es un gran representante de nuestra música criolla, todos los que hemos crecido en esta ciudad hemos cantado alguna vez alguna de sus canciones, nació en Puquio, nació en Ayacucho, donde también nació el gran violinista, el maestro Máximo Damián. Quien murió también hace relativamente poco, y que fue un gran amigo de José María Arguedas, de este peruano que nos interpeló y nos sigue interpelando a pensarnos como un país de todas las sangres, y ojalá podamos hacerlo. Yo sé que hoy día estamos en un día muy agitado, llega el Papa y hay un montón de temas más, pero es importante reflexionarnos en un aniversario más de la Fundación de Lima sobre cómo somos en realidad cada vez más una Lima de todas las sangres y de todas las culturas. De lo que somos, ¿no es cierto? Y lo difícil que se está haciendo o que se está convirtiendo en entendernos, porque se está hablando de reconciliación, pero ni siquiera somos capaces de escucharnos unos a otros. Por eso es que acá en Exitosa lo que tratamos de hacer es eso,
hay diferentes puntos de vista acá, por supuesto, ¿no es cierto? Pero somos un espacio abierto para esto, para el diálogo y para la comunicación, para tender puentes entre los peruanos. Pero comencemos hay una agenda bien larga contigo, porque hace rato que debíamos haberte hecho una entrevista y deberíamos hacerlo más a menudo. Pero comencemos con el tema del indulto, que ha sido lo último que ha generado enorme controversia. Ustedes, en la discusión sobre la vacancia, se retiraron, no votaron. Eso más los 10 votos fujimoristas permitieron que no se aprobara la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Pero luego se ha hecho más o menos evidente lo que había ocurrido con el voto fujimorista, ¿no? De los Avengers, como se les llama ahora, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Porque ustedes han pedido que el Ministerio de Justicia informe y entiendo no les entregan la información. A ver, varias cosas, Nicolás. La primera es que el Nuevo Perú pasó por una reflexión muy difícil y la decisión que nosotros tomamos y que hemos vuelto a evaluar, incluso a la luz de los acontecimientos que tenemos hoy en el país, pasa por entender que estamos en un contexto en el que queda clarísimo que la transición democrática no funcionó. Que a finales de los años 90, quienes salimos a las calles a recuperar la democracia, quienes salimos a las calles para garantizar que en el Perú existiera un Estado de Derecho donde se pudiera juzgar al señor Fujimori, se pudiera juzgar al señor Vladimiro Montesinos, se pudiera juzgar a los responsables de crímenes atroces en el país, siguiendo el debido proceso, y se conquistara una sentencia histórica, Nicolás, porque fue histórica, no solo para el Perú, fue histórica para el mundo. El hecho de que en un país como el nuestro, después de 10 años de autoritarismo, después de un golpe de Estado y una dictadura como la que implementó Fujimori en el año 92, después de haber tenido algunos operadores de las Fuerzas Armadas que al amparo de Vladimiro Montesinos y el CIN, como el Grupo Colina, pudieran desaparecer estudiantes, pudieran desaparecer campesinos como los de Pativilca, por los que tendrá que enfrentar a la justicia el señor Fujimori, se pudiera lograr que la persona responsable, autor mediato, como dice la sentencia, de este tipo de crímenes conocidos como atroces a nivel mundial, tuviera una sentencia histórica. Entonces, luego recuperamos la democracia, Nicolás, y hemos visto que el andamiaje del fujimorismo está intacto y que el país ha seguido manteniendo no solamente un Estado secuestrado, porque finalmente está secuestrado por la corrupción. Uno creyó que después de ver los videos de Vladimiro Montesinos entregando fajos de dinero y de saber que el señor Fujimori había avalado la entrega de 15 millones como una especie de compensación de tiempo de servicios del señor Montesinos y se había peinado la cantidad de Vladideos que nunca veremos, ¿no es cierto?, el Perú entraría en un momento en el que habría un cambio y tendríamos un Estado transparente y para la gente. Y el escándalo de Odebrecht lo que nos muestra es que todos los gobiernos que siguieron tuvieron un patrón de corrupción, tal vez no en una salita, pero finalmente en el que los intereses particulares estuvieron por encima de los intereses centrales de la nación. Y por tanto, perdóname para terminar la idea, la transición fue trunca, porque nunca logramos recuperar el Estado para la gente. Claro, pero ahí ustedes tienen una responsabilidad, y esto yo lo he seguido en la discusión que están teniendo ustedes, entiendo, sobre el bendito tema del mal menor. Es decir, tú tenías el día de la vacancia que decidir si se vacaba a Fujimori y hábilmente el entorno de Pedro Pablo, a PPK, ¿no es cierto? Es que ahora ya uno cree que son lo mismo. Claro, a Pedro Pablo Kuczynski lo ibas a vacar y él sacó el cuco del fujimorismo. Renuncian los vicepresidentes, Galarreta, uy, Keiko va a tomar el poder. Pánico, simplemente. Entonces, para impedir que eso ocurra, ya qué importa pues que se quede PPK, pese a todas las presunciones que hay de sus vinculaciones como Odebrecht. Entonces, el problema es que por otro lado nunca se probó que fuera cierto que por lo menos Martín Vizcarra hubiera renunciado. Y simultáneamente estaban negociando con el propio Fujimori, pero no importa. Pero ese tema del mal menor para ustedes ha sido una maldición. Ha sido una maldición, es decir, para el Perú, ustedes, Nicolás. O sea, la izquierda votó por Fujimori en su primer gobierno, ¿no es cierto?, para que no salga Vargas Llosa. La izquierda hizo presidente a Toledo. La izquierda hizo presidente a Ollanta-Humala. La izquierda ha hecho presidente a Pedro Pablo Kuczynski. Y siempre los ha guiado el concepto del mal menor. Creo que nos ha guiado no solamente a la izquierda en el sentido de líderes políticos, Nicolás. Creo que hay un sentir popular que no quería y no quiere volver a tener a la familia Fujimori en el poder. ¿Y por qué?
porque somos un país con memoria, por más que tenemos una política sistemática de parte de los poderosos, no solo del fujimorismo, sino de sus aliados, de intentar borrar la historia. Mira tú cómo es posible que ni bien llegados al Congreso hayan sacado la Sala Mome, hayan borrado la Sala Mome, y con la complicidad de quienes en su momento trabajaron con Mome, y que finalmente han terminado permitiendo que Mome, que es un héroe de la democracia, Marisa, perdóname Nicolás, sí. es que perdóname Nicolás, estamos en un país donde hay una política de la posverdad, donde hay una política permanente de querer borrar la historia, donde tienes a un señor que hoy sigue siendo presidente de la República, y yo creo que pronto dejará de ser presidente de la República, no porque yo quiera que deje de ser presidente, sino porque ya no tiene legitimidad para gobernar, porque la gente no le cree, porque la gente está harta, que por ejemplo ha pretendido borrar la historia de lo que ha ido pasando en el país en un conjunto de momentos fundamentales. Pero, Marisa, Entonces, pero yo no, el punto es que a lo que voy, Nicolás, sí, es que por más que han intentado borrar la historia y la memoria de lo que significó el fujimorismo, hay quienes tienen memoria, no solamente nosotros. No solamente es que tú me pones en escena a la hija del dictador diciendo evidentemente que quiere reivindicar lo que ha sido un gobierno en el que solo hubo errores y excesos, como ha dicho el señor Kuczynski, y claro, nosotros, perdóname Nicolás, es que en ese escenario tú no puedes ponerte y mirar al costado. Entonces, si quiero terminar... Pero el problema es que te sigue siendo, Marisa, para ustedes una especie de obsesión el tema de centrar todos los temas del Perú en que estás con o contra los fujimoristas. Y por ejemplo, yo estoy tratando de hacer un esfuerzo en este programa modestamente de tender puentes. El otro día ha ocurrido acá una cosa de la que yo me felicito. Ha estado sentada la familia del general Rivero Lazo, acusado de ser el actor mediático. Él niega ser el autor mediático, él niega tener nada que ver. Es más, él se reivindica como el autor de la nueva estrategia del ejército para la lucha contra el terrorismo y sustentada en la defensa de los derechos humanos. Ha estado sentado con las víctimas de la cantuta. O sea, hemos logrado una situación que no se... Y además lo más valioso para mí no fue lo que ocurrió acá, fue que terminó la entrevista y se quedaron hablando acá afuera, escuchándose unos a otros. Entonces, pero lo que yo voy, Marisa, si me permites, es a esto. Una vez Treyes, ¿cómo se llama Treyes? El que dijo nosotros matamos menos, que fue una barbaridad. Pero escúchame, en el gobierno de Alan García murió más gente que en el gobierno de Fujimori. Y en el gobierno de Belaúnde, ni te digo, probablemente el 60% de las víctimas fallecieron en ese periodo. Entonces, ¿por qué la severidad de ustedes? Como hemos dicho nosotros con muchísima firmeza, el señor Alan García tiene que responder también por lo que fue un comando paramilitar que también estuvo a cargo del señor Mantilla y compañía. Y eso es lo por lo que se tiene que responder, y nosotros no olvidamos eso para nada. ¿Tú nos has visto en alianza con Alan García? De hecho, por ejemplo, la primera vez que hubo una segunda vuelta en la que estuvo el señor García y estuvo otra figura política, ¿qué cosa hicimos? Salimos abiertamente a decir que el señor García no era ninguna garantía de democracia en el país y que no era ninguna garantía de respeto a los derechos humanos en el país, y que el señor García tenía que responder por lo que había sido la política, no solo contrasubversiva vinculada a las Fuerzas Armadas, sino la que tiene que ver con grupos paramilitares. Y ahí está el tema con Fujimori. El tema con Fujimori es que existió un comando que operó bajo su mando, con el amparo del Servicio de Inteligencia, para asesinar, torturar y desaparecer gente, Nicolás, directamente. Y que fueron atrás de estudiantes, y fueron atrás de maestros, y fueron atrás de campesinos, y fueron atrás de líderes sociales. Y que, por ejemplo, la familia Wilca ha logrado a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se reconozca que el Estado peruano tiene responsabilidad en la muerte de uno de los principales líderes sindicales del país, que se paró a oponerse, perdóname Nicolás, a la implementación del modelo neoliberal del señor Fujimori. Entonces, frente a tu pregunta del mal menor, sí creo que estamos en un momento en el país en el que queda ya en evidencia que la derecha, todas las expresiones de la derecha en el país, en particular la derecha empresarial que representa el señor PPK, no tienen ningún respeto ni por la memoria, ni por la historia, ni por la justicia. Y que el señor Kuczynski se paró mintiendo incluso en la segunda vuelta, señalando que sí sería una garantía de institucionalidad en el país frente al fujimorismo. Lo que ha quedado claro es que el pacto en las alturas de lo que significó el modelo de Fujimori y lo que significa hoy un gobierno como el señor Kuczynski es exactamente lo mismo. Pero la contradicción es que ustedes votaron por él. O sea, Nicolás, Marisa, pero perdóname, es que tú no me puedes decir que en enero del 2018 hayas descubierto, o sea,
Las Nicolás, cosas que ahora estamos diciendo y compartiendo, muchos peruanos las decía Manuel Dahmer sobre PPK hace 5 años o 4. Tú no puedes, Nicolás, decir que los hechos que han ocurrido hoy sirven para analizar lo que tú hiciste en el 16, en el 17 o incluso hace 2 semanas. ¿Por qué? Porque tú no tienes una bola mágica para saber hasta qué nivel llega el cinismo de una persona y hasta qué nivel llega la capacidad de mentira y de engaño. Porque tú puedes incluso, y existen distintas experiencias y versiones en el mundo entero, y tú eres de las personas que en más de una oportunidad nos ha dicho, hay sectores del empresariado peruano que sí tienen una apuesta por el país y por la institucionalidad. Y tú y muchos otros han dicho, por ejemplo, que se tiene que tener en cuenta que el sector privado también tiene que apostar por un proyecto nacional. Y entonces, si tú tienes a personas que incluso se paran y dicen y firman un compromiso, porque lo más terrible de esta historia es que el señor Kuczynski ha firmado con las víctimas un compromiso y firmó un compromiso para una política de reparación, para una política de memoria y se comprometió a no indultar al señor Fujimori. Y entonces lo que estamos viendo, y a mí no me alegra, y yo no voy a saltar en un pie y decir, me alegra descubrir y poner en evidencia que resulta que en el país las personas que tienen poder no tienen palabra, porque eso precariza la institucionalidad democrática y precariza la democracia en el país. Y a la izquierda siempre nos acusaron de decir que nosotros creíamos que la democracia era una cosa, de hecho una vez lo conversamos, que la democracia era accesoria, que era un instrumento más, que en realidad no la valorábamos, y una de las cosas que sí hemos sentido es que mi generación, Nicolás, tenía que demostrar que a diferencia de otras generaciones, para nosotros era fundamental que la democracia no fuera un medio, sino fuera un fin. Y que teníamos que realmente recuperarla, profundizarla y defenderla en todo contexto. Pero justamente hoy, por eso, tú dices, esto ha sido como una gran decepción. Pero el problema es este, es decir, ustedes han hecho, de acuerdo, pero ustedes han hecho el eje de su existencia el antifujimorismo. Y el resultado después de todos estos años es que la disputa por el liderazgo nacional resulta que es entre Keiko y Kenji, o sea, como si esto fuera una dinastía. Entonces, ¿en qué medida ustedes mismos son responsables de no haber, porque escúchame, hay gente... O sea, si tú sometes en este momento un plebiscito, el tema del indulto probablemente tenga una mayoría de respaldo de la gente. Cada vez va teniendo menos. ¿Sabes por qué? Y hay gente humilde, que quiere a Alberto Fujimori. Y que si Keiko es importante por ese afecto que un sector de la población le tiene. Entonces ahí ustedes tienen un problema. Creo que incluso la población que originalmente decía que podía estar de acuerdo con un indulto humanitario, como de hecho lo han dicho las propias víctimas, Nicolás. Lo que ha hecho Gisela el señor, Ortiz, yo la he escuchado. Lo que ha dicho Gisela es que si es que en el Perú hubiésemos tenido un proceso transparente donde realmente se hubiera puesto en evidencia que había un riesgo para la vida de un ser humano, cualquier persona que crea en los derechos humanos estaría de acuerdo con que esa persona no muera en prisión. Pero lo que se ha demostrado con la farsa del señor Kuczynski, con el jueguito del señor Kenji Fujimori y con los mensajitos que anda mandando, incluso de una manera descarada y vergonzante desde una unidad de cuidados intensivos del señor Alberto Fujimori, es que era falso. Y entonces la gente, Nicolás, sí cree en la justicia. Y la gente está harta de los políticos, ojo, ¿eh? Y yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Pero lo que sí es real es que la gente cuando ve, cuando queda en evidencia, porque hay muchas veces uno diría, bueno, ¿cómo es que cae en algunos momentos? ¿Todo el mundo acaso no sabía que había corrupción en la época de Fujimori y Montesinos? Sí, pero cuando vimos el video, Nicolás, yo recuerdo ese momento perfectamente. Recuerdo perfectamente la diferencia de la calle, de la gente en la movilización, de lo que éramos algunos convencidos saliendo con mucha firmeza desde las universidades. De la indignación nacional. Y lo que saltó al minuto siguiente después de verlo, Nicolás. Entonces, tú puedes decir, la gente sabe que hay pactos, probablemente, y sabe que en la política hay mezquindades y hay negociaciones oscuras por intereses. Pero cuando tú pones en evidencia, y tú ves, Nicolás, porque lo que hemos hecho es ver hasta dónde es capaz de llegar el señor Kuczynski, es mirarlo, lo ha puesto en la prensa nacional, lo ha puesto en evidencia, lo ha puesto en Navidad, lo ha puesto en el momento en el que la gente está pensando en su familia, en compartir, en pasar un buen rato. ¿Sabes cómo pasemos la Navidad? Yo me fui a buscar a Indira y a su mamá para poder mirarles a la cara. Y entonces, a través de ellas, ver cómo la gente que había luchado por justicia en el país estaba teniendo la peor Navidad de su vida, Nicolás. ¿Te sentiste traicionada? Yo sentí personalmente que en el país
una vez más se estaban burlando de lo que era el Estado de Derecho y la democracia. Y creo que eso ha servido para reafirmarme a mí y reafirmar al nuevo Perú y reafirmar a quienes como yo creemos que tenemos que recuperar el Estado para la gente, que en este momento no existe más alternativa que construir un proyecto que realmente pueda ser gobierno alternativo para el país, para la gente. Y eso es una convicción total. A diferencia de los otros escenarios que tú me has señalado de finales de los años 90, la izquierda no se había atrevido a hacer una alternativa de gobierno. Pero en el proceso electoral pasado, Verónica Mendoza encabezó ella, afirmándose desde una alternativa de cambio, una alternativa real para el país. Y propuso no solamente un Nicolás, no es verdad, propuso un camino de esperanza, propuso un pacto al país para pensar en un cambio para la gente. Y fue en propositivo. Y en ese escenario hubo quienes precisamente salieron a decir... Acuérdate ese video espantoso, 24 horas para salvar el Perú, llamando a que todos los que podían votar por cualquier alternativa voten por PPK, porque era la única garantía. Bueno, miren pues, pusieron al señor Kuczynski en la segunda vuelta, en lugar de permitir que quien tenía que haber llegado era Verónica Mendoza y enfrentar un proceso verdaderamente democrático. En ese escenario tuvimos una discusión muy dura sobre qué hacer. Y sí es verdad que en ese escenario el peso y la memoria de lo que significaba el fujimorismo pesó mucho. No solo en histórico regular, Nicolás, tenían 70 congresistas. O sea, no era ni siquiera que tú dijeras, bueno, es el anti porque sí. Es porque tú, en un país tan precario, mira cómo lo hemos visto. Mira lo que estamos viendo, Nicolás. Se están por bajar el Tribunal Constitucional. Podrían tirarse abajo el fiscal de la Nación. Tú tienes una precariedad inmensa en el Poder Judicial. Hay un cuestionamiento inmenso al Consejo Nacional de la Magistratura y a los que va a nombrar como supremos en breve. Entonces, en ese escenario, ¿tú podrías darle a una sola fuerza política que encima arrastra la tradición que arrastraba el control de 2 poderes del Estado? Incluso en un ABC simple. De pesos y contrapesos. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, no es un escenario regular. Pero el problema es que tienes que pensar también en el largo plazo y de que el mundo no se acaba ese día. Exacto. Y si que lo que el país decide es eso, bueno, será el país el que decida y el país el que aprenda de sus errores y el país el que sepa quién dijo lo certero y quién previó lo que iba a ocurrir. Nadie puede prever lo que puede ocurrir, Nicolás. Eso es falso, porque si tú me dices que tú prevías este escenario, yo te digo que nadie lo podía prever. Que tú preveías que se iba a romper la bancada del fujimorismo, creo que no lo ibas a prever. ¿Tú crees que se podía prever que el señor Kuczynski... Pero era previsible, pero Marisa, desde el punto de vista económico, no hay más, o sea, desde el punto de vista económico, el más fujimorista de los fujimoristas es Pedro Pablo Kuczynski. Mira, Pedro Pablo Kuczynski estuvo en el mitin de cierre de campaña de Keiko. Sí, por supuesto, Nicolás. O sea, y entonces, diciendo lo que pensaba. Lo que estamos teniendo ahora es una construcción de arreglos organizativos e institucionales en el país que nacieron de la Constitución espuria de Fujimori del año 93, que fue fruto de un golpe de Estado, que nos ha dejado en un escenario en el cual tú tenías a la hija de Fujimori o a un fujimorista en un escenario de segunda vuelta. Y en el que tenías a un conjunto de gente que decía que estaba dispuesta a poder luchar por lo menos por mínimos de institucionalidad y compromisos firmados. Ahora, que hoy la palabra de esta gente no sirva a nada, lo entiendo. Y por eso es que hay gritos de la gente que dice que se vayan todos. Y se entiende ese malestar, pero ¿sabes qué, Nicolás? Necesitamos pensar en que hay alternativas posibles. Y yo sí creo que es posible una alternativa en el país, desde la gente y con la gente. Vamos a ir a la pausa, porque vamos a aprovechar que hemos logrado que estés acá para hablar lo más que sea posible. Voy a volver a venir, Nicolás. Para hablar del tema de la corrupción, de cómo está alcanzado a figuras importantes de la izquierda, de lo que podría pasar tras la declaración de Barata, y sobre este otro tema, de lo que pretenden hacer ustedes, porque organizaron una marcha que, digamos, no ha sido un éxito, ¿no es cierto? Yo creo que sí ha sido un éxito, no lo hemos organizado nosotros, ha sido una marcha convocada por los familiares de las víctimas. No, me refiero a la de Goyo Santos. Eso es un tema vinculado al proceso constituyente que tiene otra cosa que ver, que si quieres lo discutimos, pero creo que no hay que mezclar las cosas. Estamos en un momento ahorita discutiendo lo del indulto y a la gente la movilización ciudadana contra el indulto y contra PPK ha sido masiva y ha sido exitosa. Empezó con 300 personas, pasó a 900, pasó a 4.000, pasó a 30.000 y la última se tenido más de 50.000 solo en Lima y ha sido una movilización nacional. Ahora, la de los fujimoristas también fue importante, ¿no? 7.000 personas, Nicolás. Bueno, ellos dicen ¿cuánto? 70, dicen ellos, 70.000, bueno. Bueno, o sea, acá,
Nosotros, a ver, el Chino Domínguez, legendario fotógrafo, tenía un manifestómetro. O sea, tomaba fotos y tenía un cálculo de cuántas personas entraban por metro cuadrado. Y a partir de eso no había duda de cuánta gente había participado en una manifestación. Lamentablemente el Chino no está más con nosotros. Pero vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con Marisa Glave de Nuevo Perú. Volvemos. Ya regresamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Síguenos en las redes sociales. En Twitter, @ExitosaPE. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Antes de seguir adelante, un mensaje de nuestro auspiciador. Tú también puedes tener un departamento en Asia. ¿Por qué no? Condominio Resort Asia Soleil. Kilómetro 97.6 de la Panamericana Sur, a solo 3 cuadras del Boulevard de Asia. Departamentos flat y duplex desde $87,900 que tú puedes pagar con un financiamiento directo y de acuerdo a tus posibilidades. Ven y disfruta de nuestra piscina con un cóctel de bienvenida. Reserva tu cita llamando al 383-6863, 383-6863 o al 933-320335. Repito, 933-320335. Atendemos de miércoles a domingo. Anderson Grupo Inmobiliario, construimos el futuro para ti. Está con nosotros Marisa Glave, congresista de Nuevo Perú, a quien yo le estaba insistiendo durante la pausa que debieron firmar algún tipo de compromiso con PPK. Ustedes le dieron un cheque en blanco. Y como yo te dije en la pausa, el señor Kuczynski tenía que firmar con la sociedad. ¿Y nosotros qué cosa hicimos? Apoyamos a las víctimas, apoyamos a las organizaciones de derechos humanos y a la CGTP. El señor Kuczynski se reunió con las 3 instancias y firmó compromisos, Nicolás. Firmó compromisos con la Central de Trabajadores del Perú y firmó compromisos con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y con los familiares de las víctimas. Que el señor Kuczynski no tenga palabra y le importe 3 pepinos sus compromisos es algo que tendrá que él responder a su conciencia y al país. Pero nosotros, ¿qué cosas sí planteamos? Y sí fue lo que dijo Verónica con mucha firmeza. Nosotros no vamos a hacer cogobierno. Nosotros no nos vamos a sentar a que nos den una tajadita de la torta, ni vamos a pedir alguna cosita para nosotros, como algunos que tienen mala conciencia andan diciendo que la gente negocia votos o que la gente negocia su conciencia. Nosotros no negociamos nuestros votos ni negociamos nuestra conciencia. Lo que hicimos fue reunirnos con quienes nosotros queríamos representar. Claro, y con quienes nosotros igual trabajábamos. hubiera sido razonable. Nicolás, yo no te estoy diciendo, Marisa, que tú digas, dame ministerio. Yo lo que te digo es, Nicolás, tú te comprometes a estas 5 cosas y pese a que no estoy de acuerdo, yo voto por ti. Precisamente, Nicolás, no se compromete con nosotros, se compromete con la gente. Y se comprometió. Pese a que no estamos de acuerdo con el señor, se comprometió a cosas básicas con los trabajadores, se sentó con la Central de Trabajadores del Perú, con la CGTP, se sentó con los jubilados, se sentó con los trabajadores, se sentó con los agricultores. Perdóname, Nicolás, que a ti te parezca poco relevante la gente, a nosotros nos parece lo más importante. Al revés. Y precisamente se sentó con todo el mundo, firmó compromisos con todo el mundo, entonces, si tú me todos están sublevados porque no han cumplido. Pero precisamente tú me estás diciendo que lo importante era que firme conmigo, lo importante era que firme con la gente, a la que nosotros escuchamos. ¿Y qué hicimos? Reunirnos. Nos reunimos con la CGTP, nos reunimos con los familiares de las víctimas, nos reunimos con la coordinadora, nos reunimos con quienes defienden derechos humanos en el Perú y con ellos, sabiendo si ellos conseguían compromisos, nosotros podíamos salir a respaldar lo que ellos plantearan, porque así se hace y se construye una manera diferente de representar, Nicolás. Pero digamos, porque no es importante, perdóname, tu pacto conmigo. Es importante que los actores sociales organizados y sobre todo quienes han venido luchando por derechos sea la gente a la que hay que escuchar y con la que te tienes que comprometer. O sea, lo que me queda claro es que la gran lección para ustedes de todo esto es que no hay mal menor y que el país va a tener que optar en el próximo periodo, que no necesariamente va a ser el 2021, porque si las cosas van por este camino, es altamente probable que tengamos elecciones antes. Ojalá las tengamos antes. Que la confrontación va a ser entre el fujimorismo y la izquierda. Eso es lo que ustedes dicen. Que eso es lo que tiene que venir y por eso va a tener que optar el país. Yo creo que en el país, Nicolás, va a venir un momento que para nosotros se llama constituyente.
¿En qué sentido? La gente ya vio hasta dónde llega este modelo. Este modelo no da más. Este modelo votó lo que estamos viendo. Este modelo de construir el segundo piso de Fujimori, que fue lo que dijo Toledo, o de mantener el piloto automático, que es lo que dijo el señor Ollanta Humala, o el tema del perro del hortelano, que era la mirada del señor Alan García, o esta versión nefasta de Kuczynski, vergonzante y cobarde, que es incapaz de gobernar. Eso es lo que vota este modelo. Y lo que nosotros sí estamos planteando, más allá de si estoy yo, de si está Indira, de si está Manuel, de si cualquiera de los que estamos en el Congreso volvemos a estar, de si está la propia Verónica, que nosotros creemos hoy que es la figura más importante de ilusión, de cambio en el país, pero habrá que discutirlo hacia adelante, más allá de si nosotros estamos o no, el país está sintiendo, Nicolás, que necesitamos un momento de cambio. ¿Y sabes qué? Lo dicen las propias encuestas, lo que pasa es que se oculta. Así como se dicen algunas cosas, no se dice, por ejemplo, que hay más de un 69% de la población que cree que debe haber cambios profundos y otros que dicen incluso cambios estructurales radicales. Es decir, que están diciendo hoy por hoy, como están las cosas, no funciona. Ahora, para llegar a ese punto... Y produce punto, este tipo de representación y lo que queremos es construir otra representación. Pero para llegar a ese punto hay, es decir, va a haber que atravesar esta fase, que va a ser la fase como de la crisis de régimen, que es lo que dice Manuel, es un momento de cambalache. Pero estamos en el juego de la verdad. No sé si la expresión juego es la adecuada, pero estamos en el momento de la verdad. Porque no es por el testimonio, por personalizar, pero lo que va a decir Barata, y me han aclarado en el Ministerio Público que no es solo Barata, son varios colaboradores de Odebrecht que han tenido que ver con decisiones que se han tomado en el Perú por años, pero también son colaboradores de OAS, que ya entraron en el proceso de colaboración eficaz. Ahora, el problema que hay es que, para empezar, Susana Villarán, porque esto va a alcanzar a la izquierda. O sea, Susana Villarán va a tener que dar explicaciones, porque ella dijo que no había entrado dinero. Bueno, sí entró pues dinero, ¿no? A la campaña de la revocatoria. Precisiones. Para empezar. Susana Villarán tomó la decisión ella, desde su momento de reelección, de alejarse de la izquierda. Eso hay que dejarlo con claridad en el tema político. En el tema personal, yo sí diré, más allá del tema político, que sí mantengo una relación personal con ella y no voy a dejar de decir que espero, sinceramente, que ella diga lo que tenga que decir y que enfrente de manera diferente a otros este proceso. Porque la manera clásica de negarse a decir las cosas creo que es un error. O sea, ¿tú crees que ella tiene cosas que decir que debería decir? Bueno, no las está diciendo y las tiene que decir. Y a mí me preocupa que esa sea su actitud y con sinceridad es una persona por la que yo he tenido un aprecio muy grande y por la que sigo teniendo una estima personal. Pero políticamente, y ahí sí no voy a permitir que mi relación personal tenga nada que ver con la organización política que tengo, sí hay que dejar muy claro que en el proceso de reelección de la señora Villarán, ella tomó la decisión de no ir con la izquierda. Tanto es así que tuvimos una entrevista larguísima y durísima, si no me equivoco, con Rosa María Palacios, en la que yo afirmé que no sabía por quién iba a votar y que mi organización política había tomado la decisión de no apoyar a ninguno de los candidatos en la municipalidad. Perdóname 3 segundos. Y luego la señora tomó la decisión de ir con el señor Urresti como candidata vicepresidencial y no apoyar a las alternativas de izquierda. Y también tomó la decisión de salir a hacer declaraciones que fueron cuestionadas por la propia Coordinadora Nacional de Derechos Humanos vinculado al señor Bucio. Entonces eso sobre el tema político. Sobre el tema personal es otra cosa. Yo espero sinceramente que ella enfrente de manera diferente esto a como lo están haciendo otros, a como lo hace García, a como lo hace Humala, a como lo hace Toledo, a como lo hacen los que no quieren simplemente responder, porque creo que en este momento necesitamos saber la verdad hasta donde llegue y con firmeza, porque si no tenemos un problema. Y en el caso de Verónica y su relación con las agendas y el tema de si su letra no es su letra y si su expareja recibió dinero o no de los brasileños. Nicolás, a ver, ahí en el caso de Verónica no existe el caso de Verónica. El caso de Susana Villarán sí existe. Susana Villarán está investigada, está en la Fiscalía en un proceso de investigación en el que han citado un conjunto de gente, a mí también, yo quiero aclarar porque hay unas personas que andan mintiendo perpetuamente y que andan diciendo, por ejemplo, que yo no he querido contestar a la Fiscalía y que ando escudándome en mi inmunidad parlamentaria para no ir. Falso. El día que me dijeron que tenía que declarar, ese día declaré. No he buscado ninguna reprogramación ni nada por el estilo. He tratado de colaborar en la medida de lo posible con la Fiscalía, con la información que yo pueda dar. Como dije con mucha claridad, yo sí fui regidora, por supuesto, y defendí firmemente reformas que creía que había que defender, pero yo no fui funcionaria pública. Y la ley dice muy claramente qué responsabilidades tienen los funcionarios y cuáles tenemos los regidores. Los regidores no manejamos proyectos, no manejamos contratos, no firmamos contratos y por tanto quien diga lo contrario miente descaradamente. Creo que en este momento
La diferencia inmensa es que Verónica Mendoza no tiene ningún proceso abierto, Nicolás. La han citado en la comisión del Congreso cuando investigaban originalmente las agendas. La ha citado la Fiscalía, ha ido. No solo una vez, 2 o 3 veces, ha ido todas las veces que la han citado. Y no hay ningún proceso abierto. ¿Por qué, Nicolás? Porque no hay ningún caso contra Verónica Mendoza. Nadie menciona que Verónica Mendoza haya tenido nada que ver con ningún tipo de financiación, que haya negociado absolutamente nada vinculado a la pareja presidencial en dinero, que ella haya manejado ningún tipo de cuenta ni nada por el estilo. De lo único que la podrían señalar es de tener mal gusto en una pareja, eventualmente, y la segunda, que tal vez habría una frase suya en una agenda de más de 500.000 frases, disculparán. O sea, eso no es un caso. Eso se llama escándalo mediático para poder tratar de golpear a la única figura que hoy, desde mi perspectiva, despierta esperanza de cambio en el país. ¿Tú cómo resumirías todo este balance que está haciendo la izquierda? Fueron traicionados por Fujimori, porque hubo gente de izquierda en el primer gobierno de Fujimori. La izquierda hizo presidente a Fujimori para que no fuera Vargas Llosa. Fueron traicionados por Alejandro Toledo y mira cómo, ¿no? Porque lo de Toledo recién va a empezar a saberse la verdad completa. Fueron traicionados por Ollanta-Humala y ahora por Pedro Pablo Kuczynski. O sea, no han sido ustedes... Mira, Nicolás, una ingenuos cosa que y cegados por su... O sea, no es que el antifujimorismo los ha cegado y los ha llevado a cometer errores así. Una de las cosas que más me duele a mí cuando escucho a los familiares de Cantuta es cuando cuentan cómo sus hermanos... o sus hijos votaron por Fujimori. O sea, ellos votaron por la persona que los asesinó. Ellos fueron parte de la gente que tenía la esperanza de que el señor Fujimori no iba a ser un gobierno como planteaba el señor Vargas Llosa, de un shock estructural, de reducción de derechos, de estructuración brutal contra los que habían sido conquistas de la gente para su bienestar personal frente a un modelo económico que lo único que le interesa es el bienestar de las empresas. Lo que hoy tenemos que hacer es seguir el ejemplo precisamente de los familiares de las víctimas, que lo primero que hicieron, Nicolás, es no rendirse ante la injusticia y lograr una sentencia histórica. Lo segundo es hoy pararse con dignidad, porque desde su dignidad y desde su dolor, Nicolás, nos están convocando a la esperanza. Nos están convocando a no rendirnos, a que nosotros creamos que sí es posible, y por eso este 30 de enero hay que estar masivamente en todo el país con ellos inmovilizados para decirle al señor Kuczynski que su tiempo político se acabó, que el indulto no va, que su gobierno no va y que la gente tiene memoria y vamos a recuperar el Perú. Tenemos que terminar por el día de hoy acá. Queda pendiente hablar de montones de cosas, ¿no? Una es el tema de esto de los peajes y los contratos y quién tiene responsabilidad sobre ellos. Cuando ¿no? quieras, además, para terminar de tener claridad de que la verdad estoy harta de las mentiras que están diciendo, además en este medio de comunicación permanentemente. Bueno, digamos, no este medio de comunicación somos todos. Es plural, es plural. Somos todos y es absolutamente plural. Y por eso yo desde acá insisto. Mecha Arauz habla de reconciliación y no quiere venir Exitosa. Por favor, la señora Arauz. Yo sí te pido, Nicolás, decirle una cosa a la señora Arauz. La señora Arauz habla de diálogo, ¿no? La señora Arauz, además de ser una mentirosa y que tiene que enfrentar a la justicia del Congreso también, porque tiene una acusación constitucional pendiente, tiene que recibir a la gente movilizada en el país. Porque más allá del conflicto que hay por el indulto, hay un conflicto en Las Bambas. Están acá personas de Apurímac que están exigiendo audiencia con la señora Arauz y no los recibe. ¿Qué cosa? ¿Tienes que ser tú Fujimori para que te reciba la señora Arauz? Por favor, señora primer ministro, ¿puede recibir a la gente? El congresista Arce no para de pedir cita para evitar un conflicto. Eviten los conflictos en el país. Marisa Glave ha estado con nosotros y quedamos comprometidos a que va a seguir esta conversación y que Indira también tiene que estar acá porque tenemos cosas que hablar con ella y la propia Verónica Mendoza. Y por supuesto todos. Keiko, venga Exitosa, acá te esperamos. Nelson Martínez, presidente de la Junta de Usuarios de La Pampa de Majes, está en la línea telefónica. Ayer hubo diálogo, se suponía que iban a firmar un acta. ¿Qué pasó, Nelson? Muy buenos días, don Nicolás, muy buenos días a todos los clientes de Exitosa a nivel nacional. Y en realidad, el día de ayer, el diálogo empezó mal porque solamente querían... Sí, Nelson, tenemos dificultad en la comunicación, no sé si te puedes mover algún lugar donde podamos escucharte claramente. Vamos a retomar la comunicación. Entiendo que
que ayer ya se había avanzado, se había elaborado incluso un acta y lo que había que hacer era suscribir esa acta entre los representantes de los agricultores, de las juntas de usuarios de riego del país, no solo de los productores de papa, pero principalmente de los productores de papa que se están viendo seriamente afectados por una situación generada por la indiscriminada importación de productos agrícolas que está poniendo al borde del colapso a los productores. ¿Qué pasó? Estábamos escuchando, Nelson, ¿qué pasó el día de ayer? Sí, como le indicaba Nicolás, en realidad el problema se dio desde el inicio a la hora de ingresar. Tenían acreditada una relación que no eran verdaderamente los representantes de los productores de papa. Fue así que tuvieron que intervenir algunos congresistas para que todos puedan tener acceso a esta reunión. Se inició la reunión con una exposición hecha por el ministro de Agricultura. Entonces él inició, propiamente se lo escuchó, luego lo delegó al viceministro de Políticas Agrarias, que en realidad no dijo más de lo que siempre han dicho y que nunca ha traído solución. Luego intervinieron los diferentes productores agrarios de las diferentes regiones del país, pidiendo primeramente la exigencia del agro a nivel nacional, solicitando que se amplíe también el 1,5 millones de acuerdo al empadronamiento que van a hacer en regiones, pues en algunas hay más papa que en otras y tienen la necesidad de poder vender, por lo que por lo menos se les pueda comprar la cantidad de excedente que tuvieran de este producto. Dentro de las propuestas principales podríamos rescatar esas. Posteriormente intervinieron también los congresistas, todos ellos prácticamente apoyando la declaratoria de emergencia. El ministro de incluir las exposiciones, tanto de los productores, pues lo único que dijo es que tendría que consultar con el presidente Pedro Pablo Kuczynski la declaratoria de emergencia y que por lo pronto se podría iniciar comprando la adquisición de papa a nivel de las regiones y acuerdo propiamente a las necesidades en cuanto a calidad que tenga cada región. También, que tal vez a futuro se pudiera ampliar esa cantidad de 1,5 millones que estaría asignando para cada región y dando posibilidad a que podría ampliarse otras regiones, como el caso de Arequipa, por ejemplo. Arequipa, que fue excluido, claro. Ahora, pero al final, Nelson, lo que ha pasado es que no se ha suscrito ningún acta y entiendo se ha postergado todo hasta el día 26 en Andahuaylas, ¿es así? Así es, nadie ha querido firmar ningún acta, todos han terminado propiamente por retirarse y posteriormente ya los productores han tomado el acuerdo de que el día 25 el ministro se ha comprometido a ir a Andahuaylas. Si el 25 no lleva una solución clara en cuanto a lo que han pedido, el día 26 todas las regiones estarían sumándose a un paro nacional indefinido, al cual también, en este caso, como región Arequipa. Bueno, yo le agradezco mucho a Nelson Martínez, presidente de la Junta de Usuarios de Riego de la Pampa de Majes y uno de los representantes de los agricultores que están en Lima tratando de llegar a un entendimiento con el gobierno sobre para enfrentar esta situación de crisis realmente grave del sector agrario en el Perú. Muchas gracias a Nelson Martínez y vamos a tener más información. Lamentablemente no solo no se previó este conflicto, que era, ¿no es cierto?, estaba anunciado, sino que no se logra salir de él de una manera razonable, porque la gente está actuando razonablemente, el paro está suspendido, la gente quiere soluciones conversadas, pero a veces eso resulta tan difícil cuando se pierde la perspectiva. Y ahora está con nosotros el señor Matías Kach, no sé si pronuncié correctamente muy bien. Su apellido. Él es cofundador de esto sí está complicado, Equiger Tish Association, que es una asociación cuadrada de las víctimas de abuso sexual infantil en general o específicamente relacionadas con la Iglesia Católica. Específicamente en relación con la Iglesia Católica en Alemania. Y fue fundada de exalumnos de los colegios jesuitas en Alemania, que desde el año 2010 empezamos a hablar de lo que sufrimos de abusos sexuales de padres jesuitas cuando éramos alumnos de esos colegios. Cuando usted habla y se incluye en el plural de nosotros, ¿se refiere a que usted también fue víctima de abuso? Yo fui víctima, hoy en día ya no me llamo víctima, me llamo sobreviviente y luchador, pero sí fue víctima cuando yo tenía unos 13, 14 años de abuso de parte de 2 padres jesuitas. Ahora, debe haber sido una experiencia
muy dura, porque la relación que uno establece no es solo con el maestro, sino con el representante de la fe y de Dios, ¿no es cierto? Sí, sí, eso... bueno, hay muchos casos de abuso sexual, no solamente en la iglesia. Por pero, supuesto. Como que en estos casos te cortan la posibilidad de recurrir a Dios como fuente de apoyo, porque estos curas actuaron a nombre de Dios, dando bendiciones, dándote la comunión, dándote la confesión, y abusaron de esas situaciones cuando uno como niño tiene confianza a los padres, bueno, para sus fines. Entonces, claro, ha sido una experiencia muy dura. Durante muchos años yo no he hablado, ni trataba no de pensarlo. De hacer como si no hubiera existido, pero existía. Exactamente, sí. Porque tenía que luchar para seguir viviendo nomás, ¿no? O sea, seguir adelante. Pero en los años medianos, así de los 40 y tanto, uno empieza a reflexionar qué ha sido mi vida, qué ha pasado conmigo. Y ya me junté con otros compañeros y decidimos ahora eso tiene que terminar. Nosotros queremos decir la verdad, que se termina el silencio, que se abra el camino hacia la verdad. Y además nos dimos cuenta que no éramos solamente nosotros afectados, sino que eso es un fenómeno que que pasa en muchos lugares. Claro, en Alemania, lamentablemente no es una excepción, digamos, no es que ocurrió una vez, no, sino que ocurre sistemáticamente. Es decir, que lamentablemente la Iglesia Católica se ha convertido en el espacio o uno de los espacios para que depredadores sexuales aprovechen de esa relación de privilegio con menores para abusar de ellos, ¿no es cierto? Exactamente. Mira, la Iglesia Católica en todo el mundo es la institución con más influencia en el sector educativo, de parte del Estado, por supuesto. El Estado tiene colegio y todo, pero en el sector privado es la Iglesia Católica que tiene miles de casas de huérfanos, tiene decenas de miles de colegios y instituciones educativas en todo el mundo, y por eso esa crisis es tan grave, y no es solamente un caso en un país como en Alemania o en Estados Unidos o en Inglaterra, sino es un fenómeno global que en todos los países donde hay presencia de la Iglesia Católica hoy en día también se encuentran esos casos. Ahora, la señal que ha dado Francisco parece una señal esperanzadora, ¿o no? Porque en Chile no solamente ha pedido perdón por lo que, es decir, que parte de un reconocimiento de que esto está ocurriendo, sino en segundo lugar se ha reunido con las víctimas. Mira, y le ha dado un espacio a las víctimas, que también es un cambio significativo. Aquí hay que ver muy bien qué es lo que hizo. Yo reconozco que pidió perdón, pero ¿para qué pidió perdón? Para los hechos de algunos sacerdotes. No pidió perdón para la falla de la Iglesia de no permitir esos casos. O sea, de que la reacción en muchos casos, si no en todos, ha sido la de ocurre en un incidente, en una parroquia, en un colegio, se denuncia, se convierte en entonces se traslada al sacerdote a otra localidad. Y para este crimen de tapar las cosas, de cuidar a los malhechores, de silenciar a la gente, para este crimen debería haberse el Papa pedido perdón, disculpado, pero no lo hizo. Está chocado de lo que se dice, de lo que hicieron esos sacerdotes, pero eso no basta. Tenemos que hablar de los aspectos sistémicos o sistemáticos. Lo que debería ocurrir es que la Iglesia Católica, para protegerse a sí misma de esta perversión, lo que tendría que hacer es expulsar de sus filas a los depredadores sexuales y ponerlos en manos de la justicia. En primer lugar, esto lo tratan todavía como hermanos que han caído, que han pecado, que han errado el camino, que han errado y se puede recuperar. No es así. Esos tipos hay que separarlos de la Iglesia, y la Iglesia tiene que pensar sobre su forma de organizarse. Esta clandestinidad, esa falta de transparencia, eso tiene que cambiar, y tiene que cambiar desde arriba. Y por eso tú dijiste que que el Papa se juntaba con sobrevivientes. No sabemos ni los nombres, no tenemos idea con quién habló.
lo hicieron nuevamente, clandestinamente. Ahora, Matías, a puertas ustedes cerradas. Están acá. Nosotros ¿Por qué están acá para ver si el Papa los recibe, para ver si, o sea, cuál es el objetivo de su presencia en Lima hoy? Yo no viajo al Perú para que el Papa me reciba a mí, pero que reciba a las víctimas peruanos y a las víctimas chilenos que están en las calles reclamando justicia, no a aquellos que están dispuestos a hablar con él a puertas cerradas. Y queremos con ese llegado al Lima demostrar que eso no es un problema de un lado del mundo, de los Estados Unidos o de Alemania, o de Australia o de Inglaterra, sino es un fenómeno global y necesitamos respuesta global, y el Papa como representante global de la Iglesia tiene que enfrentar eso y tiene que empezar también a escuchar a aquellas víctimas que no quieren callarse y que quieren comunicarse. O sea, con la Iglesia resumen, también. no basta con pedir perdón por las personas que han sido dañadas por los abusos sexuales de los miembros del clero, sino que hay que pedir perdón, según ustedes, por el comportamiento de la jerarquía de haber protegido a estos depredadores, y que el siguiente paso tendría que ser, por un lado, expulsar de la Iglesia y entregar a la justicia a los responsables de estos delitos, porque lo son, y por otro lado, crear los mecanismos de protección para que esto no vuelva a ocurrir. Exactamente, comunicarse con las víctimas, con los sobrevivientes que están allá tratando de comunicarse con la Iglesia. Y bueno, también cuando se habla de perdón, hay que hablar de las consecuencias del abuso en la vida de cada una y cada uno. Has tenido gastos para terapias. Claro, las reparaciones. La reparación, la recompensa de lo que se ha hecho en la vida de tantas personas es algo también que hay que hablar con la Iglesia. O sea, el perdón es fácil pedirlo, pero las consecuencias, eso es mucho más duro, y creo que vamos a tener que ver muy cuidadosamente. El Papa es muy bueno en decir muchas cosas y yo le creo que es una persona honesta, pero cuando veo los hechos, ahí hay una enorme discrepancia. Yo le agradezco mucho al señor Matías Kach por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Gentil, ustedes lo han escuchado. Es un tema sobre el que hay una enorme expectativa de lo nuevo que va a decir, porque ya empezó a decir y a hacer cosas en Chile, y es realmente un tema pendiente. Muchas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, volvemos. En Twitter, @ExitosaPE. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Antes de seguir adelante, un mensaje de nuestro auspiciador. Tú también puedes tener un departamento en Asia. ¿Por qué no? Condominio Resort Asia Soleil. Kilómetro 97.6 de la Panamericana Sur, a solo 3 cuadras del Boulevard de Asia. Departamentos flat y duplex desde $87,900 que tú puedes pagar con un financiamiento directo y de acuerdo a tus posibilidades. Ven y disfruta de nuestra piscina con un cóctel de bienvenida. Reserva tu cita llamando al 383-6863. Repito, 383-6863 o al 933-320335. 933-320335. Atendemos de miércoles a domingo. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Estamos en Exitosa, son las 11:45 de la mañana. Francisco, el Perú está contigo. En estos precisos instantes está terminando la visita del Papa a Chile y va a iniciar la secuencia que lo va a traer al Perú, y está con nosotros Enrique Montalvo, gerente de Protransporte, para explicarnos cómo se va a manejar todo este tema de la presencia del Papa en Lima. Bienvenido. Gracias, Nicolás. Así es, estamos a 2 días de la gran misa que se dará en la base aérea de Las Palmas. Es por eso que agradezco tu invitación para poder informar al público que estamos a vísperas de tal vez la mayor concentración histórica que va a tener la ciudad, con más de 1 millón de personas, se estima, en la base aérea de Las Palmas, y es por ello que es muy importante
transmitir el plan que la Municipalidad de Lima, Protransporte, ha elaborado en relación a las vías de acceso del transporte público, por supuesto, para las cercanías de la base aérea, ¿no? O sea, la primera recomendación, Enrique, es que la gente el día de la misa, porque hay que entender esto, es decir, se han distribuido, por lo que me decían ayer, cerca de 1.200.000 entradas, pero además el cardenal ha anunciado que se va a permitir el ingreso de personas que no hayan podido reclamar su ticket de ingreso, y para eso se ha desarrollado todo un dispositivo para recibir a las personas que no tengan en las puertas esta identificación y se proceda a registrarlos para el ingreso, lo cual supone que podríamos llegar a tener tal vez hasta 1,5 millones de personas. Así es, bien has dicho, Nicolás. Entonces, hay que ser conscientes de lo que eso va a significar en términos de desplazamiento, ¿no? Eso es lo importante, crear en estos pocos días que nos quedan esta concientización de que la gente colabore con el orden. Ha sido una excelente iniciativa la de tener puertas numeradas con horarios de acceso, pero es verdad que también la Nunciatura ha dispuesto que aquel que no pudo por diferentes razones obtener un ingreso, una entrada, claro, podrá acceder a Las Palmas, pero ojo, en ciertas puertas determinadas que de repente no van a tener la ubicación más próxima, pero sin duda les va a permitir compartir esta misa, con ¿no? todo el sistema de las pantallas gigantes que se ha instalado, que es impresionante realmente. O sea, yo creo que ninguno de los que esté ahí va a dejar de ser parte de este momento tan importante para el pueblo católico peruano. Ahora, la primera recomendación es que la gente trate de no usar transporte particular, ¿no es cierto? Que la gente el día de la misa se mueva en transporte público. Sin duda, esa es la primera recomendación muy importante. Sabemos que un carro particular se le llama que es un vehículo de transporte egoísta, ¿no? Porque ocupa mucho espacio y lleva, en el mejor de los casos, a solo 5 personas. Un bus de alta capacidad puede llevar hasta 100, 120 pasajeros y ocupa pues prácticamente el espacio de 4 o 6 carros a lo mucho. Entonces, fundamental, tenemos 3 maneras de llegar con transporte público de alta capacidad a las inmediaciones de Las Palmas. Tenemos el tren eléctrico o el Metro de Lima, que los va a dejar en la estación Jorge Chávez. Tenemos al Metropolitano, que en su estación o terminal Matelini va a ser el punto más próximo a Las Palmas. Y por supuesto tenemos el transporte convencional, que la GTU, la Gerencia de Transporte Urbano, ha diseñado 6 corredores especiales de los principales puntos de la ciudad que van a converger justamente en las inmediaciones de Las Palmas. Entonces, todas las personas feligreses que van a participar este domingo de la iglesia, tómense unos minutos, veamos cuál es nuestra ruta más conveniente y tomemos las precauciones del caso para, en la medida de lo posible, también asistir con la mayor anticipación posible, porque si esperamos todos llegar juntos a última hora, eso también va a contribuir al desorden, ¿no? Ahora, entiendo que aparte digamos que se va a aumentar la frecuencia de las unidades, tanto en el metro como en el metropolitano, va a haber adicionalmente un servicio para movilizar hacia puntos más cercanos a Las Palmas, ¿no es cierto? Porque hay un círculo por donde no se va a permitir el ingreso de ningún vehículo que no sean estos de la municipalidad, ¿no es verdad? Justamente, me gustaría explicar un poquito más al detalle el plan operativo que la Municipalidad de Lima va a implementar este domingo. La ruta del Metropolitano va a operar de manera excepcional con rutas o servicios especiales. Atención a todos los vecinos de la zona norte de la capital, que es de donde nace el corredor del Metropolitano, llámese Terminal Naranjal. Va a haber 2 servicios especiales que van a llegar hasta la estación Matelini en Chorrillos, con pocas paradas en las principales estaciones, llámese Tomás Valle, Uni, Estación Central, Angamos y Javier Prado. Estos servicios van a tener muy buena frecuencia, van a ser constantes. Toda la flota, el alcalde de Lima mismo lo ha manifestado, toda la flota del Metropolitano a disposición un día domingo, que es algo raro porque justamente los días domingos son de mucha menos demanda. Entonces tenemos el corredor del Metropolitano, toda la zona norte llevada hasta Chorrillos desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde, que es la hora estimada para el ingreso de personas. Luego, llegados las personas a el terminal Matelini, pueden tener la opción de tomar el bus o los buses de los corredores complementarios, que van a realizar una ruta en anillo entre Matelini y Jorge Chávez. ¿Por qué? Porque la base aérea de Las Palmas sin duda es de gran dimensión, de un extremo al otro hay más de 2 kilómetros. Entonces, si yo me bajo en la zona de Chorrillos y mi ingreso es por Surco, puedo tomar este bus
y acercarme para no caminar tanto hacia mi puerta, ¿no? Pero ¿va a ser Matelini y Jorge Chávez o va a tener paradas en relación a las puertas? También, por supuesto, con paradas intermedias, porque tenemos... En las puertas de acceso, y esa información está en los tickets, ¿no es cierto? Por supuesto. La información de qué puerta, o sea, el número grandazo ese que hay en el ticket es el número de la puerta, ¿no?, por la que uno tiene que entrar, ¿no? Así es, fundamental saber en primer lugar qué puerta me toca para ingresar, para contribuir con el orden, y luego qué servicio me puede dejar lo más cerca posible. Definitivamente todos vamos a tener que caminar, algunos un poco más, algunos un poco menos, pero la idea es brindar con este servicio la mayor comodidad y acercar sobre todo a las personas pues mayores, a los niños que tienen un poco más de dificultad para trasladarse, ¿no? No, pero la recomendación principal es que todo mundo tiene que hacer un esfuerzo porque estamos mal acostumbrados, ¿no es cierto?, en la ciudad de Lima a no usar el transporte público, o sea, o a usar indebidamente en una circunstancia como esta. O sea, si estamos usando transporte privado, estamos entorpeciendo el proceso de movilización de más de 1 millón de personas, que es el que va a ocurrir hacia Las Palmas, ¿no? Así es, entonces justamente por eso se ha diseñado este anillo que va, como te repito, de Matelini a Jorge Chávez. Estamos dando esa posibilidad como Municipalidad de Lima para acercar a la gente, que camine lo menos posible, puesto que, bueno, día de verano seguramente con mucho sol, y con muchas horas de espera, vamos a tener que contribuir de alguna manera al desplazamiento de toda esta gente. Y es por ello que hacemos el llamado, ¿no?, para que tomen conciencia. Estamos con todas nuestras plataformas digitales informando, con material ya en los corredores, también brindándose en volantes, afiches y, por supuesto, en todas las plataformas. Una última interrogante, Enrique. La web, ¿a dónde tiene que entrar la gente para conseguir información? Aunque por todo Lima se han pegado letreros, está en los tickets, hay accesos a través del celular, pero una web, ¿no?, o un Facebook donde la gente puede entrar para tener información. Tenemos las redes sociales de Protransporte, que es www.protransporte.gov.pe, o las del Metropolitano mismo, la del Metro de Lima, las de la Municipalidad de Lima, las de la organización de la visita del Papa. En todas ellas hay múltiples accesos y todas tienen la misma información. La información de los buses y de cómo acceder. Exitosa. Muchas gracias a Enrique Montalvo, gerente de Protransporte, por estar con nosotros esta mañana. Vamos a ir a Trujillo, ¿no es cierto? Tenemos información de último minutos sobre lo que está pasando allá. Lucía Arteaga tiene información para nosotros sobre el incendio. Sí, Nicolás, gracias por el pase. Continúa este feroz incendio ocurrido al interior del Emporio Albarracín, donde justamente se almacena y se vende todo lo que es piñata, y hay gran cantidad de material inflamable como pirotécnicos. Esta sería la causa principal por el que habría iniciado el fuego. Ya van a ser casi 3 horas que los bomberos no logran controlar todo este incendio. Al parecer, bueno, la presión del agua que manejan ellos con las mangueras no es tan efectiva, y por eso es que se estarían demorando. Hay varias cisternas, han tenido que venir cisternas de agua de diferentes distritos, de la Municipalidad Distrital de Viterlarco Herrera, del Porvenir, del Trujillo. Están con varias cisternas y aún no logran controlar todo este fuego que se está expandiendo. Ahora, además, acá uno de los principales problemas es que no se ha dejado ingresar ni el acceso libre para que puedan entrar las unidades de los bomberos, al igual que las cisternas. La gente ahora está pidiendo ayuda con botellas de agua. Pues hay personas que han ingresado, son generalmente los vendedores justamente de todos estos locales que están adentro, y la gente ahora está pidiendo el apoyo con agua, no solamente para ellos, sino también para los bomberos, sino también para el personal de defensa civil. Están acá manifestando las personas que van a preparar una olla común para poderle brindar alimentos también a todas las personas que están ayudando en apagar este feroz incendio que ya casi va 3 horas y los bomberos no pueden todavía apagarlo. Adelante, Nicolás. Muchas gracias por la información. Y está ahora en nuestros estudios un grupo musical que van a ser parte de digamos, de las ceremonias que se van a realizar alrededor y los eventos que vamos a tener alrededor de la visita del Papa. Está con nosotros el profesor José Barrena, que es el director de esta banda que ustedes están viendo, los que nos están siguiendo por televisión. Es lo que se llama una marching band, ¿no es cierto? Una
¿no? Así es, ¿cómo está Nicolás? Sí, somos una marching band, es un nuevo formato de banda aquí en el Perú y gracias a Dios pues tuvimos la oportunidad de participar en el concurso de bandas auspiciado por la Municipalidad de Lima y el Arzobispado de Lima, ¿no? Y tuvimos la oportunidad también de ganar con mucho esfuerzo, ¿no? Ustedes han sido seleccionados para tocar, ¿no es cierto? Así es, sí, participamos. El día de la misa el día de la misa del Papa, el día 21. Ustedes vienen del Colegio Santo Domingo, el Apóstol, esto es en San Miguel, ¿no es cierto? San Miguel, claro. Ahora estoy viendo acá el currículum, es espectacular, o sea, claro. Fueron campeones nacionales en los concursos que ha habido en Junín, el 2011, 2012, 2014, 2015. Fueron seleccionados como la mejor banda de música por la Municipalidad de Lima el 2015. En el Corso de Wong ganaron el 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017. ¡Qué bárbaro! Entre otros reconocimientos, son unas estrellas. Bueno, sí, lo hemos hecho realmente con mucho esfuerzo y esto en realidad es gracias al gran equipo que tenemos en el Colegio Santo Domingo del Apóstol, ¿no? Comenzando por el director Rómulo de la Cruz Moreno, ¿no? Que apoya y apuesta por los jóvenes, ¿no? Ahora, esto tienen hasta la ropa especial, ¿no? De estas marching band, ¿no? Sí, contamos con nuestro traje de gala que nos representa y que ya es característico de nosotros. Ahora, acá tenemos a 5 representantes de una banda que es más grande, por supuesto, ¿no? Somos 70 integrantes. 70 integrantes. Pero, y van a, me imagino, de todos modos, tocar algo. ¿Por qué no nos adelantan algo para que la gente escuche de qué se trata? Claro que sí, Nicolás. Vamos a tocar el tema Peregrino de Esperanza, que fue con el tema que ganamos el concurso de bandas y con el que dedicaremos al Santo Padre, ¿no? A ver, muchachos. Va. Muy bien. Ustedes los han escuchado, son los muchachos de la Marching Band del Santo Domingo el Apóstol, el Colegio de San Miguel, que ha sido seleccionado entre montones de bandas, ¿no? Que han participado para tocar en la misa del Papa. Y a mí me parece encomiable lo que están haciendo, porque hace unas semanas, meses, contamos nosotros con Alfredo Pomareda la historia de Elmer Churampi, que es un chico de Los Olivos, de una familia muy humilde, trompetista, que además fue descubierto por su profesor de música en el colegio, que a los 14 años ganó una beca para ir a Boston y que en este momento, por tercer año consecutivo, es el trompetista joven más importante de los Estados Unidos. Claro que sí. Y la pregunta que yo me hacía cuando vi este reportaje, que ha tenido además millones de reproducciones, es ¿cuántos Elmer Churampi hay en este momento en el Perú y que no tienen la oportunidad de desarrollar su arte y de, ¿no? Bueno, ustedes son afortunados, sinceramente. Y lo felicito a usted, profesor, por esto. Muchas gracias, Lucas, muchas gracias. Bueno, y tenemos que terminar por el día de hoy. Han pasado cosas significativas con los gestos que tiene este Papa Francisco. Ya terminó la visita oficial a Chile. En el Papamóvil estaban desplazándose hacia el aeropuerto de Iquique. Y en el camino el Papamóvil golpeó al caballo que le estaba prestando, digamos, acompañando como escolta al Papa. El Papa hizo que se detenga el Papamóvil, se bajó él mismo a ver lo que había pasado, que son estos gestos de humanidad, de cariño por los animales que son tan apreciados por la gente y que hablan del tipo de persona que es Francisco, más allá de cuán religioso sea uno, más allá de si uno es católico o no lo es, hay que reconocer que este hombre tiene cosas importantes que decir. Tienen ustedes ahí imágenes en la pantalla de parte de lo que ocurrió. Está viendo en este momento imágenes del policía que cayó del caballo luego del golpe. Pero en fin,
Estamos ya en los minutos, en las horas previas a la llegada, ¿no? Los vamos a dejar cumpliendo con el pedido que nos hizo Marco Polo al comienzo del programa del día de hoy, de este poema, ¿no? De estas décimas convertidas en música de Augusto Polo Campos, que se refieren a la frontera. Y hay que decir algo, si me permite, señora Magariño. Augusto Polo Campos no escribió este vals en honor a la selección para sobar a los militares. Su papá era militar, él era hijo de un militar, él sabía lo que es la vida de un militar. Y él por eso le ha tenido tanto afecto y tanto respeto toda su vida a los soldados peruanos. Y por eso compuso esto. Con esto nos despedimos y tras ello los dejo con Manuel Rosas. Muy buenas tardes. Mi frontera es mi frontera. Es el marco de mi patria, selva, mar y cordillera, con árboles de Perú y flores de mi bandera. ¡Qué bonita es mi frontera! No entres sin tocar la puerta, no pases si no te esperan, porque aunque no tengo perro, los peruanos somos fieras y nos tocan la frontera. Puede estar el campo solo, pero es una huerta ajena. Y si te pillan mis cholos atravesando mi cerca, más vale que te encomiendes a San Pedro que te espera por meterte en mi frontera. Para todos mis vecinos tengo las puertas abiertas. Pueden entrar y salir siempre y cuando yo lo quiera. Pero no traten de entrar sin permiso de la dueña, porque la dueña es mi patria y yo hago lo que ella quiera. Y ella no quiere tener debajo de su bandera a quien se creyó capaz de pisotear nuestra tierra y solo pudo encontrar una tumba en mi frontera. En la frontera peruana, metro a metro, palmo a palmo, hay una vida y un arma. Es el soldado peruano. Ese hombre es nuestro hermano, que muy lejos de su... Exitosa. Hemos presentado Nicolás Lúcar en Exitosa.